Blancanieves es una de las historias más conocidas del mundo, pero ¿te has preguntado qué tiene este cuento para seguir siendo tan relevante después de más de 200 años? Desde su oscuro origen en los libros de los cuentos de los hermanos Grimm hasta las controversias actuales con la última película. Esta historia es mucho más que un simple cuento infantil. Veremos la historia detrás de Blancanieves. Blancanieves no es solo un cuento de hadas, es una historia que ha evolucionado con el tiempo, adaptándose a cada época, desde su posible conexión con la vida real, pasando por su impacto en el cine, hasta las polémicas actuales. Blancanieves nos recuerda que incluso los cuentos más antiguos tienen algo que decir sobre el presente. Para entender Blancanieves tenemos que remontarnos a 1812, cuando los hermanos Grimm publicaron su colección de cuentos populares. Aunque la versión que conocemos hoy es dulce y mágica, la versión original era mucho más macabra. En el cuento original, la reina no era castigada con una simple caída por un acantilado. No, los hermanos Grimm escribieron que la madrastra fue obligada a bailar hasta la muerte con zapatos de hierro al rojo vivo. ¿Te imaginas lo aterrador que debió ser para los lectores de la época? Además, algunos elementos como la manzana y el espejo tienen raíces en leyendas medievales que reflejan los miedos y las obsesiones de aquella época, como la vanidad y la traición. Ahora, aquí viene lo interesante. Algunos historiadores creen que Blancanieves no fue solo un personaje ficticio, sino que podría estar inspirado en María Sofía Margarita, una noble alemana del siglo XVIII. María Sofía vivió en un castillo de Lorain, Maine, conocido por su espejo parlante, un espejo decorativo que ahora está en un museo. Este espejo era un símbolo de poder y control, lo que encaja perfectamente en el papel del espejo mágico que nos describe el cuento. Su vida tampoco fue un cuento de hadas. Tras la muerte de su madre, tuvo que enfrentarse a la frialdad de su madrastra y a la falta de apoyo en su propia familia. Esto hace que las similitudes con el cuento sean impactantes. Fue en el año 1937 cuando Disney decidió apostar todo en una película que nadie creería que funcionaría. Fue el primer largometraje animado a color y con sonido de la historia, y marcó un antes y un después en la industria del cine. Pero lo que pocos saben es que Disney enfrentó muchas críticas antes de su estreno. Los expertos del cine de la época decían que nadie querría ver una película animada de esa duración. Qué equivocados estaban. La película no solo fue un éxito rotundo, sino que también estableció el estándar para las películas animadas. Y aunque simplificó y suavizó la historia original, logró capturar la esencia mágica que la ha hecho tan inolvidable. Pero Blancanieves no es solo una historia de princesas y magia. Es un cuento cargado de simbolismo que ha sido analizado durante décadas. El espejo mágico es más que un objeto. Representa la obsesión humana por la belleza y la autoimagen, un tema que sigue siendo relevante en la actualidad, especialmente en la era de las redes sociales. La manzana envenenada, a primera vista, parece ser simplemente un truco de la reina malvada, pero también simboliza el peligro de las apariencias, una advertencia sobre cómo lo que parece perfecto puede ser mortal. Los 7 enanitos han sido interpretados como representaciones de las emociones humanas, o incluso como un símbolo del trabajo duro y la humildad frente a la adversidad. Ahora hablemos del presente. ¿Por qué Blancanieves no ha dejado de ser relevante en pleno 2025? En 2025, Disney lanzó una nueva versión de Blancanieves, y como probablemente ya lo sepas, no ha sido bien recibida. La película ha sido criticada por hacer demasiados cambios al clásico original, desde los enanitos hasta las modificaciones en la personalidad de Blancanieves. Muchos fans consideran que esta nueva versión se ha alejado demasiado de la historia que amaban. Además, las decisiones de casting y la forma en que se ha abordado la narrativa han generado controversias. Muchos críticos argumentan que la película intenta ser demasiado progresista, al cambiar aspectos fundamentales de la trama, lo que ha llevado a una desconexión con el público que esperaba una historia más fiel a la original.
Las decisiones de producción, como la inclusión de personajes y trama que no estaban presentes en la historia original, han sido vistas como un intento de modernizar el cuento, pero para muchos ha resultado en un producto que no logra capturar la magia que hizo Blancanieves un clásico. En resumen, la película ha recibido una mezcla de críticas negativas, desde la falta de profundidad en la narrativa hasta la ausencia de los elementos queridos que definieron la historia original. A pesar de las críticas y las interpretaciones modernas, hay algo en Blancanieves que nunca pasa de moda. Tal vez sea su mensaje universal, la lucha entre el bien y el mal, la importancia de la bondad y la esperanza de que al final lo bueno triunfa. Estos son temas que resuenan en cualquier época. Blancanieves nos ha acompañado durante más de 2 siglos, adaptándose y transformándose con cada generación, desde su oscuro origen en los cuentos de los hermanos Grimm hasta las luces brillantes de Hollywood. Esta historia nos recuerda que detrás de cada cuento de hadas hay un reflejo de nuestra realidad. Y lo más interesante es que, incluso ahora, Blancanieves sigue escribiendo su propia historia. Quizás no sea tan solo Érase una vez, sino más bien un continuará.